estudiantes varones y las oradoras en el debate televisado frente a representantes del gobierno del Estado. Cuando se habla de este debate televisado siempre se alude a las figuras masculinas. Yo tuve la oportunidad de ver los videos y las mejor articuladas son las mujeres. Espero que pronto estén al público estos videos. En los primeros meses de 1992, cuando una comisión de hombres fue encarcelada al ir a negociar a Palacio de Gobierno, se propuso que una nueva comisión se formara y estuviera constituida por mujeres. Consideraron que éstas corrían un menor riesgo al presentarse a negociar y además ya se habían acordado por los auxistas que aceptarían desalojar las instalaciones de rectoría y se presentaron el día 10, aceptaron las condiciones y las liberaron. Las mujeres no corrían riesgo de la represión en los 90, según el movimiento estudiantil. Este momento generó visibilidad para las mujeres que negociaron la liberación de sus compañeros. Negociaron entre comillas, fueron más bien unas emisarias. Norma Valle comenta que junto a María Luisa Rivera se presentaron en Palacio, pero tenían el mismo miedo de que las detuvieran. La participación de las mujeres fue constante desde la constitución del CEUS, la toma de rectoría hasta la marcha a la Ciudad de México. Aunque la mayor parte de los liderazgos fueron de los hombres, hubo posibilidad de hacer, dicen ellas, lo que quisieran dentro de la organización. El siguiente testimonio se expresa en el análisis sobre su intervención. En estos periodos, las mujeres desarrollaron distintos roles, participaban en las discusiones de las asambleas generales que se desarrollaban casi todas las noches durante la toma de rectoría, preparaban periódicos murales que se pondrían en sitios estratégicos de la universidad, saloneaban para informar y convencer a más estudiantes y también votaban en los camiones o visitaban colonias o municipios del estado. Esto sin dejar de asistir a clases y hacer sus trabajos. Todo esto con más firmeza, decisión y responsabilidad que muchos de los compañeros hombres. Sin embargo, las figuras que más tomaron fama como líderes al exterior fueron masculinas, salvo para algunas estudiantes mujeres que lograron despuntar en ese terreno. La intención de esta reflexión ha sido ubicar el nivel de participación de las mujeres en diferentes momentos de la universidad para ubicar a la institución como un espacio en el que se están construyendo identidades políticas. Desde diferentes ámbitos para la participación, las estudiantes han generado espacios de diálogo en los que además de hacerse visibles, han formado parte de la construcción de movimientos estudiantiles y han incentivado la participación de otras mujeres. Desde este esbozo general, podemos decir que la participación de las estudiantes en los diversos momentos tuvo una incidencia en el escenario social de Sonora, por un lado como desafiantes de su condición femenina y por otro como actores políticos que buscan incidir desde la constitución de nuevas estrategias en la construcción de espacios de negociación frente a la política formal. Ahora será tiempo de iniciar las investigaciones sobre quiénes fueron, ponerles nombre, rostro y experiencia a las mujeres que formaron parte de las acciones colectivas estudiantiles. Los silencios en la historia y en la historiografía a veces nos revelan problemas de investigación como el que actualmente nos enfrentamos. No encontrar a las mujeres como elemento transformador, generadora de ideas y organizadoras, al no ser considerados sus repertorios como relevantes. Esto presenta un reto para quienes buscamos escribir una historia diversa, heterogénea y lo más cercana posible a la realidad, además de visibilizarlas en el escenario. Es necesario desmitificar el papel que éstas desempeñaron en las movilizaciones estudiantiles, más allá de proveedoras o compañeras. Es importante verlas como partes de la construcción política y de estrategia de los mismos. Pasar de pensar los movimientos estudiantiles solamente en el ámbito de la política para reconocer espacios construidos en el escenario de lo político, donde podemos ver lo cotidiano de las movilizaciones, que son básicamente las que construyen y sostienen las movilizaciones estudiantiles hasta el final. Les agradezco mucho y espero pronto poder discutir más avances de investigación con ustedes. Para concluir, tenemos el trabajo de la maestra Leila Sedón, quien es abogada especialista en temas de políticas públicas con perspectiva de género, cuenta con publicaciones en dichos temas, ha participado como abogada especialista en temas de políticas públicas con perspectiva de género, cuenta con ha participado como dictaminadora y presentadora de libros, congresos, capacitaciones, talleres y simposios, ha
Ha laborado como asesora de distintas instituciones públicas como el Instituto Nacional Electoral y el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Ha sido colaboradora en proyectos de investigación con el Centro de Investigaciones y Estudios de Género y el Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM. Actualmente es consultora externa del COEVAL y cofundadora de ARIDAC, Agenda Regional de Incidencia para el Desarrollo. Adelante. Muchas gracias. No sé dónde está mi presentación, pero así puedo comenzar, no hay problema. Sí, ok. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Voy a poner aquí para que marque el tiempo. En cuanto empiece. Perfecto. Bueno, a mí me toca cerrar y esta mesa me parece muy interesante porque es una mesa que yo le llamaría, bueno, más bien la ponencia, una ponencia viva, porque la mayoría de las personas de las que son actoras en este proceso que vamos a hablar están aquí presentes. Entonces ya no sé si mejor les pasamos el micrófono a ustedes o cómo le hacemos, ¿no? Bueno, el objetivo del presente trabajo es establecer una radiografía sobre la representación descriptiva de las mujeres en los espacios de representación política formal, ¿no? Y reflexionar evidentemente sobre el impacto de la conceptualización de la ciudadanía en las configuraciones del modelo democrático mexicano y particularmente en Sonora. Bueno, antes que nada quiero como... Ok, perfecto. Voy a centrarme, mencionarle brevemente los conceptos que voy a estar manejando para el análisis del trabajo, ¿no? Primero, entendiendo democracia bajo el concepto de Crawford-McPherson como un sistema mediante el cual el poder es ejercido por el Estado sobre los individuos y los grupos que lo conforman, pero además que tiene como objetivo sostener y potenciar ciertas clases de sociedad en un determinado conjunto de relaciones entre los individuos, sus derechos y reivindicaciones que la sociedad tiene entre sí. Esas relaciones también son consideradas relaciones de poder que dotan a ciertos individuos según a sus capacidades de cierto poder sobre los demás. La cultura de género, diseñada también por el propio Estado y su sistema democrático, definiendo no solo el discurso político, sino también las reglas en las que se desarrolla la cultura y las instituciones. De esta forma, el feminismo nos ha permitido cuestionar el pensamiento político tradicional para ampliar su espacio a un modelo que abarque también a las y los actores que se desenvuelven en espacios tradicionalmente considerados públicos e impulsar un modelo de democracia incluyente. El problema de la ciudadanía es en el sistema democrático es que solo da cabida a una noción única de sujetos sin profundizar en la división social, política y genérica que se desenvuelve en la dicotomía de lo público y lo privado. Intenté hacer un análisis de interseccionalidad, sin embargo, encontré algunas limitaciones metodológicas, particularmente en el acceso de información de los perfiles de las aspirantes, ¿no? No hay aquí, no veo personas de los partidos políticos, pero supongo que esa va a ser la única vía para poder acceder a la información de los perfiles de las mujeres que han estado participando, no que han quedado seleccionadas, sino que han estado participando, porque al final de cuentas es una parte importante en la reconfiguración de la evolución de la participación de las mujeres en Sonora. Bueno, el presente trabajo está realizado bajo un enfoque de interseccionalidad, pues para incluir las desigualdades que se producen en ese cruce de factores que han producido el debilitamiento de los sujetos como actores políticas. No basta nombrar esas desigualdades por sí, sino es importante apreciar cómo se atraviesan a los sujetos, cómo actúan en sus cuerpos y las relaciones desiguales que se producen entre ellas. La interseccionalidad es un enfoque que permite apreciar no solo una variable, mujer, ¿no?, sino nos permite ir más allá y complejizar los factores sociales, de clase, de edad y raza. Y que en el concepto de ciudadanía despolitizada o permiten despolitizar a los sujetos como actores políticos. También quiero hacer referencia al concepto, aunque no lo anuncio acá, de ciudadanía señalado por María Luisa Tarrés, en el sentido de que la ciudadanía debe de ser entendida como una construcción conceptual que establece vínculos de pertenencia en una comunidad política. En ese sentido, la ciudadanía es un campo de disputa
pues su acceso y ejercicio están atravesados por relaciones de poder, particularmente por prácticas de subordinación y de dominación existentes en un régimen político. Y en este sentido, la interseccionalidad nos permite apreciar cómo esos ejercicios de poder conforman la identidad del sujeto político en un espacio natural dado, ¿no? Que es el espacio público. En cuanto a la metodología del trabajo, voy a hacer referencia a una metodología recientemente presentada por Flavia Freigman, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que ella precisamente nos permite esbozar, digamos, la evolución de la participación política de las mujeres y las acciones afirmativas que se han utilizado en la conformación del sistema político mexicano a través del proceso de transición que yo le llamaría, ¿no? Y ella distingue 3 momentos fundamentales. El primero es la incorporación de las cuotas de género a partir de 1993, que es cuando se empiezan a implementar en México. El segundo momento sería lo que ella le llama las acciones efectivas, las acciones afirmativas efectivas, ¿no? Que yo le llamaría también el proceso de judicialización el derecho electoral en las mujeres, ¿no? Es decir, cuando las mujeres, y ahorita lo vamos a ver más adelante, empiezan a hacer uso de los recursos jurisdiccionales. Y un tercer momento que es a partir del 2014, que es con la llegada y el aterrizaje de la paridad en los planos constitucionales, con la reforma de paridad, con la reforma del 50-50. También me pareció importante retomar la categoría que realiza Ray Camp en cuanto a la distinción y la evolución de los perfiles de los y las políticas en el sistema político mexicano. Es decir, no podemos hablar abstractamente y alejado de la paridad, del proceso de participación política de las mujeres, si no tenemos presente también la propia evolución del sistema político mexicano, y lo relaciona en 3 momentos, y yo lo quise, a realizar un comparativo, ¿no? Que es el periodo de la transición, que empieza, hay algunos debates ahí, pero me constriño a lo señalado por Ray Camp en cuanto a la evaluación que hace él de los perfiles de los políticos y políticas mexicanas, que es el periodo de transición en 1994, que curiosamente también empieza con el empuje de las cuotas de género, ¿no? Y posteriormente con el periodo de consolidación democrática, que también se da el proceso de alternancia a nivel federal, y posteriormente con el periodo postdemocrático o de ajuste, ¿no? Si voy muy rápido me dicen, me regresé, ok. Bueno, ese era un leve. Se ve un poco complejo, pero en realidad no es tanto. Los de azul es la evolución del marco normativo a nivel federal, y bueno, estaba en rojo en mi pantalla, pero aquí se ve como gris, que son los cuadros de arriba, que es la evolución o los avances en cuanto a materia legislativa en el estado de Sonora. Sonora tiene 25 años de recorrido histórico en cuanto a la evolución de las cuotas de género. Fuimos y hemos sido siempre un estado parteaguas en cuanto al impulso del desarrollo y el el empuje, digamos, de los marcos jurídicos para permitir e impulsar la mayor participación política de las mujeres. Si vemos acá el comparativo, justo cuando en los marcos federales estaba apenas recomendando a los partidos políticos incluir a las mujeres en sus participaciones o en sus listas de legisladores, en Sonora ya se estaba estableciendo un candado de 80-20, ¿no? Esto en el gobierno de Mario Fabio Beltrones, obviamente no por una iniciativa propia del gobernador, sino impulsado por una agenda de grupos de mujeres, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Posteriormente, en México, otro dique, digamos, o otra fase importante sería en el 2008, cuando se establece y se evoluciona de ese 30-70 a un 60-40, ¿no? Pero en Sonora, a la par, o más bien antes, justo en el periodo del 2002,
si mal no recuerdo, en el 2002 se presenta una reforma constitucional, la denominada Ley 151, en el cual algunas de las mujeres que están aquí impulsaron, digamos, tanto la del 93 como la del 2002, en la cual tenía, entre otras digamos, características, era presentar una alternancia en cuanto a la composición de los órganos electorales, ¿no? Una vez más, Sonora presentaba un avance, digamos, o una relevancia, se adelantaba a los hechos a nivel nacional, ¿no? Posteriormente, una tercera fase que yo denominaría importante en cuanto a la evolución del proceso legislativo, digamos, en Sonora, sería la ley de paridad o la ley 91, que fue presentada en el 2016, ya ahora en el gobierno actual de la gobernadora, ¿no? Estos serían como los 3 puntos nodales que han permitido un avance circunstancial en cuanto a la representación descriptiva en Sonora. Puse aquí también algunos resoluciones, digamos, de los tribunales. ¿Por qué? Porque la evolución legislativa, tanto en México y Sonora no es la excepción, se ha dado por 2 vías. Una ha sido la ruta de los órganos legislativos, es decir, a través de las reformas electorales, pero la otra ruta ha sido la ruta jurisdiccional, a través de los tribunales, ¿no? Y no es casual que después de una reforma constitucional venga una resolución del tribunal, ¿no? Acá me faltó, porque eso acaba de pasar ahora en enero, otra resolución del tribunal en relación a la emisión de lineamientos específicos para las listas de participación política, ¿no? ¿Es para abajo? Bueno, la participación política de la sonorense ha sido fundamental en la construcción de el aumento de la democracia representativa, digamos, y de mujeres en México, ¿no? Nosotros hemos aportado 2 de las candidatas a la presidencia de México. Contamos actualmente con la única gobernadora que representa el 3% de la población mexicana. Y en cuanto a los marcos legislativos, pues nosotros también contamos con la primera mujer senadora, que, bueno, no creo que nadie la ha mencionado acá, pero es la senadora Alicia Arellano Tapia, madre de la gobernadora, quien también fue la primera presidenta municipal en Hermosillo en el 79-80. A nivel municipal, los municipios siempre han sido y se han distinguido por ser los espacios con mayor subrepresentación política de las mujeres. Es el espacio que, de hecho, ahora, y ahorita lo vamos a ver en el 2018, tiene la punta de lanza y tiene, digamos, como la mayor fragilidad en este sentido, ¿no? En 1990, y ahorita lo vamos a ver, empieza a fluctuar de manera más álgida la participación de las mujeres en la Cámara en el poder legislativo, ¿no? Roy Camp también señala que, a diferencia de los hombres, las mujeres tienen mayor fogueo precisamente en estos espacios, en los espacios legislativos, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido la evolución de las mujeres en la representación política? Yo me voy a centrar exclusivamente en el órgano legislativo y en los municipios, porque son precisamente 2 espacios en donde hay una laguna o un vacío, digamos, en cuanto a las investigaciones propiamente dichas sobre el aumento de la participación política efectiva de las mujeres, ¿no? Y vemos acá cómo... Bueno, por eso no veíamos. Ahí está. Vemos acá cómo, a partir de las reformas que se han establecido a nivel federal y a nivel estatal, ha habido un impulso en cuanto a la participación de las mismas, ¿no? Yo les comentaba ahorita que nosotros fuimos el primer estado en establecer las cuotas de género. Perdóname, Eli, porque te estoy poniendo ahí. Sí. Y después de la reforma del 96 se tuvo un avance considerable con un 12% de representación. Posteriormente hay un periodo de estancamiento y posteriormente, hasta con la reforma del 2008 federal,
viene un periodo de aumento a un 21%, ¿no? Posteriormente también vemos acá cómo a partir de la reforma de paridad del 2014 tenemos un aumento considerable en la participación de las mujeres en el Congreso y esta es la legislatura actual, tenemos un 40% de participación. Eso nos habla efectivamente que los marcos jurídicos no son suficientes para establecer una mayor participación de las mujeres, ¿no? Seguimos. Yo quería centrarme específicamente en un punto nodal en cuanto a la composición de las cámaras del Poder Legislativo, ¿no? Del Congreso. Las mujeres, precisamente, han tenido mayor participación en los partidos en el PRI, ¿no? En los 90, como ya lo habíamos visto. Sin embargo, las aristas de esta dinámica tiene su punto nodal precisamente en las suplencias de las mujeres. Los partidos políticos, como bien señala Foucault, ante toda cohesión o reproducción o reconfiguración de fuerzas, lo que hacen los partidos políticos es replegarse y crear resistencias en cuanto a la participación de las mujeres políticas, ¿no? Permítanme. Y yo quisiera centrarme exclusivamente en el papel de las suplencias. Vemos acá, bueno, no sé si se alcance a ver, pero específicamente cómo a partir del 2003, Dios mío, mi vida, cómo a partir del 2003 tenemos un aumento en la participación de las mujeres en el PAN, y que se concentra en la mayoría relativa, ¿no? También en el 2006, principalmente, ya con la alternancia paritaria, el PRI tiene mayor participación, digamos, de las mujeres, ¿no? Son enviadas como compañeras de fórmula para hacer trabajo territorial, es decir, las envía como suplentes, pero a mayoría relativa, no las envía como propietarias, ¿no? Posteriormente, en el 2012, hay una mayor participación de las mujeres panistas, también en mayoría simple, y esto tiene que ver precisamente porque el Estado de Sonora está gobernado por un panista, y en el 2015, digamos, el PRI se atreve a confiar a las mujeres y mandarlas a territorio y a buscar el voto de mayoría relativa, ¿no? Me voy rápidamente a los municipios, que es el tema álgido. La participación política de las mujeres en los municipios ha estado reducida y ha estado casi siempre constreñida en 4 o 7 participaciones, ¿no? Solo en el 2012 y en el 2015 tuvimos mayor participación de las mujeres. Y esto, lo relevante acá es señalar que las mujeres que participan en los partidos políticos a nivel municipal están participando en espacios no competitivos, en municipios con población menor de 1,000 personas, entre 500 y 1,000 personas, ¿no? Eso es como lo interesante de rescatar. Me voy a ir rápidamente. Bueno, yo quería hablar acá de las agrupaciones políticas de las mujeres y de su participación en el impulso de la transformación de la representación política de las mujeres, ¿no? Y hablar exclusivamente y decir que las mujeres han participado en diferentes grupos de mujeres a partir de los 90s y que emergen y que han emergido propiamente de los partidos políticos, ¿no? Con estrategias muy específicas de cabildeo y de sensibilización, y que su impacto ha tenido mayor efectividad incluso que otras organizaciones de mujeres que luchan por otras agendas, digamos, ¿no? Los perfiles de las integrantes emanan propiamente de los partidos políticos, pero también de liderazgos magistrales, del magisterio, institucionales y en menor medida de liderazgos estudiantiles o de obreros. En el 2009 y en el 2002, bueno, configuraría más bien 3 etapas de impulso donde las mujeres se han organizado para, digamos, transformar y enriquecer los espacios de una igualdad sustantiva hacia las mujeres, ¿no? Y sería propiamente en el 93, en el 2002, con mujeres expolíticas, y a partir del 2009 con otro grupo de mujeres que no quiero poner nombres porque capaz de que se me va uno y se me sientan.
A partir del 2010 empieza notoriamente a existir una ruta judicial en la estrategia de las mujeres sonorenses para impulsar la ciudadanía más allá del ejercicio del voto. Como conclusiones rápidas, los partidos, cuando los partidos están en coalición, las mujeres tienen menos representatividad. Cuando el partido político está en el gobierno, se envía a las mujeres a representación a mayoría relativa, es decir, se confía más en las mujeres, ¿no? Y las organizaciones de mujeres en Sonora están o han estado a lo largo del periodo de transición y de consolidación del sistema democrático, ¿no? Es decir, las mujeres en Sonora han llegado y están para quedarse. El avance no solamente puede limitarse a los planos jurídicos, se necesita resolver también los planos judiciales y de organización electoral. Y bueno, yo quería hablar acá de los retos del 2018, pero supongo que ya se me acabó. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Sí, es que son demasiados años. Los retos del 2018 es garantizar, digamos, la participación efectiva de las mujeres en los ayuntamientos tras las reformas del 2014 y 2016 que hablan propiamente de la paridad horizontal y vertical en los ayuntamientos, un efectivo ejercicio de los recursos del 3% de capacitación, prevenir, porque no solamente se trata de sancionar, sino de prevenir la violencia de género contra las mujeres, que ya existe un marco de ruta, digamos, aunque no necesariamente de sanción. Aumentar la participación política de las candidatas independientes, porque en este periodo la participación estuvo nada más en legislativo, no hubo participación política, no se apuntó nadie para la candidatura independiente en municipios, ¿no? Impulsar una agenda de género relacionada con las brechas de igualdad y no tanto con aumentar la participación política de las mujeres, y impulsar una participación política informal de las mujeres, así como también poner ojo en las candidaturas y en las regidurías étnicas. Ay, fue demasiado rápido. Bien, agradecemos a las panelistas por la presentación de sus investigaciones y tenemos un breve espacio, bueno, no tan breve, de preguntas y respuestas. Si les parece, recogemos una primera ronda de comentarios o preguntas. Sí, incluyendo el primer bloque, ¿no? ¿Alguien? ¿Por qué? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Cómo? ¿Quién? Veo que señalan, pero no. Por acá hay... ¿Sí? Por acá. Iván. ¿Quién? ¿Perdón? Ah, sí. Bueno, vamos a continuar con los comentarios del foro. ¿Quién nos los va a presentar? La doctora Zulema Trejo Contreras. Y bueno, vamos a... Yes. Bueno, pues muchas gracias. Primero, muchísimas gracias a las organizadoras de este evento que me plantearon un reto una mañana, que entraron a mi oficina y me dijeron que iban a saludarme y después me dijeron que si aceptaba comentar los trabajos que se iban a presentar en este foro. Y fue tan encantadora la propuesta que les dije que sí. Entonces, mis comentarios, pues yo tomé muchas notas como si hubiera estado en una clase, porque todas las ponencias estuvieron muy bien, muy interesantes, me gustaron mucho. Veo que efectivamente hay una línea argumental entre todos los trabajos, y si yo tuviera que escribir algo al respecto, yo haría un trabajo que titularía, ya le voy a poner nombre, le titularía de Ángeles aprisionados a mujeres. Esa impresión me dio al escuchar todas las ponencias. Entonces, sí se hablaba de ángeles del hogar, pero eran unos ángeles que estaban aprisionados, no podían hacer otra cosa, tenían que ser ángeles. Y llegamos al 2018 siendo mujeres, ¿no?
respecto a la primera mesa, me surgen a mí algunos comentarios. Por ejemplo, cuando habla Magali del papel de las mujeres en la revolución, me parece súper bien todo lo que ella dice. Sin embargo, me pregunto yo algunas cosas. ¿Qué tanto podría haber influido? Y supongo que Magali lo sabe. ¿Qué tanto pudo haber influido el comportamiento de las mujeres en Europa respecto al papel que deberían de tener en el cuidado de los combatientes, su participación como enfermeras, como proveedoras? Esa fue un pensamiento ahí que me surgió, y a la vez al relacionar estas dos partes me doy cuenta de cómo en el ámbito local, en una Sonora tan alejada, digamos, de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, el comportamiento de la mujer es básicamente el mismo. Eso quiere decir que el patrón o el estereotipo de lo que era la mujer era global, era a nivel mundial. Y conjuntamente en ese mismo tiempo se dan las luchas sufragistas en Gran Bretaña, bueno, que ya venían desde antes, pero ahí como cobran intensidad. Y no sería casualidad, y creo que es algo que hay que tomarse en cuenta, que a la vez que está el movimiento de la Primera Guerra Mundial, está la revolución aquí, está la revolución rusa y están los movimientos sufragistas en Estados Unidos y en Gran Bretaña, ¿no? Entonces hay todo un ambiente de movimiento social que se está retroalimentando unos a los otros, aunque nosotros tendamos a pensar que la globalidad es ahora. En realidad desde aquel momento ya estaba. Hay periódicos, había radio, había telégrafo, entonces todo se sabía, digamos, ¿no? Respecto a lo que comentaba Dora Elvia y lo que comentaba Cintia, a mí me pareció muy interesante. Sobre todo cuando aquí están hablando ellas del ángel del hogar, ¿no? Del ángel que sale a trabajar, de la mujer que lo hace por necesidad, y eso es algo que remarcan mucho y que la historiografía, hasta donde yo sé, remarca que la mujer sale a trabajar porque tiene la necesidad de. Pero no sé si cómo se podría explorar la posibilidad de quien sale porque quiere, no porque necesite realmente ir a trabajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso podríamos ver las mujeres que quisieron estudiar y que movieron cielo, mar y tierra para estudiar, que llegaron en Europa hasta las reinas, las soberanas, para que les permitieran hacer un examen de bachillerato, algo que nos hace inconcebible ahora. Y en aquel momento lo tuvieron que hacer para que les permitieran entrar al bachillerato y estudiar. No se diga las que querían estudiar medicina, que no las dejaban, porque la mujer no podía ver el cuerpo desnudo del hombre. Entonces, esas mujeres eran mujeres que querían estudiar y querían trabajar. No necesariamente tenían que salir a trabajar. Creo que esta es la otra parte que nos falta retomar, ¿no? En los estudios. Otra cosa que vi acá viendo siglo XIX, Porfiriato, donde se habla de la propiedad de las mujeres. Sí, las mujeres son propietarias en el siglo XIX, pero ¿manejan realmente ellas la propiedad? Realmente la propiedad la maneja el esposo, incluso el esposo, el hermano, el hijo, no realmente, ellas firman la escritura y a veces ni la firman. Entonces dice, por poder firma mi hijo, firma mi esposo, firma mi yerno incluso, ¿no? Entonces, decir que una mujer era ganadera, que una mujer poseía una hacienda, estaba a su nombre el título, pero realmente no la administraba, ¿no? Entonces ahí hay que ponerle ahí, empezar a estudiar más fuentes que ya existen, como los padrones, los catastros, donde ya están qué mujeres son propietarias, de qué eran propietarias, si ellas solas tenían esa propiedad, si la compartían con el esposo, con los hijos o con otras mujeres. En el archivo judicial del Estado
creo que es, ahí hay casos de mujeres peleándose contra mujeres por la propiedad por un predio, por una hacienda, por una acequia, ¿no? Entonces son como esa parte que también valdría la pena incorporar. Otra cuestión aquí que surge con relación a lo que comentaban de la situación económica de la mujer, de la propiedad, es el estudio de las dotes. Sí, una mujer en el siglo XIX, el mayor atractivo que tenía para casarse era la dote. Entre más pagara el papá al esposo, más posibilidades tenía la mujer de casarse. Entonces, la dote era el dinero que el papá le daba al esposo. Pero la dote, el esposo no la podía gastar, digamos, entre comillas, porque a la muerte de la mujer se la tenía que devolver a los hijos. Era esa herencia. Entonces, vale la pena estudiar la dote de las mujeres, ¿no? Eso que pagaban, cómo se quedaba, cómo se administraba y cómo ellas la peleaban después. Si el marido se moría, ellas peleaban la dote. Que me devuelva lo que pagaron por mí, aunque se oiga feo, ¿no? Que me devuelva ese dinero, que me lo dé a mí o que se lo dé a mis hijos, ¿no? Esa es otra cosa. Otro comentario que me surge al oír la ponencia de Mercedes es la importancia de las historias de vida. Muchas veces no podemos atrapar pequeños detalles en los procesos históricos porque tenemos que estudiar todo el proceso, ¿no? Como en el caso que lo dijo Magali, en el caso que lo ejemplifica muy bien Leila. Entonces tenemos que acudir a otras formas metodológicas, otras formas de investigar, como es la historia de vida, donde nos centramos específicamente en el caso de una persona y escudriñamos todo lo que tiene que ver con esa persona, pero no en el vacío, sino contextualizado, como lo hizo Mercedes, ¿no? En esta ponencia. Y es algo de lo que esta mesa última, donde Denise habló de las mujeres y de los silencios que hay, bueno, las historias de vida pueden ahí hablar, ¿no? Sobre esta cuestión. Otra cosa respecto a la participación de las mujeres en la política, esto me surgió por la ponencia que habló del PAN, es a quién apoyan las mujeres y cómo llegan a participar políticamente. Bueno, aquí en Sonora hay una carta del siglo XIX, de alrededor de 1865, muy discutida, muy citada y cero estudiada, que es una carta donde una mujer en Sonora le escribe a Ignacio Ramírez, alias el Nigromate, el poeta, y le dice: ¿por qué soy imperialista? En ese momento está pues el imperio de Maximiliano en Sonora, ¿no? Entonces ella le empieza a desglosar un montón de razones por las que ella es imperialista y termina diciéndole que, le dice, entre las razones, le dice: las muchachas apoyan a la persona que es su novio, las hijas al que es su padre, y etcétera, ¿no? Entonces dice: yo tengo mi opinión, yo apoyo al imperio porque yo creo que es lo mejor, ¿no? Entonces, esa carta la citan mucho, pero nadie la ha estudiado, ¿no? De hecho, no se sabe quién la escribió, aunque por ahí tenemos las sospechas de que la escribió Encarnación Gándara, la hermana de Manuel María Gándara, ¿no? Entonces, una tesis que va a ser Leila. Vale esto, ¿no? Entonces, otra cosa que vi yo que es un eje en todas las ponencias es la continuidad del argumento para no dar el derecho al voto. O sea, la argumentación no cambia. Es increíble que cambien las circunstancias, que vayan y vengan guerras, tanto a nivel mundial como a nivel local, y el argumento no cambia. El argumento es siempre el mismo: la mujer no puede participar porque no tiene voluntad para decidir acerca de quién la va a gobernar, y mucho menos habilidad para gobernar por sí misma, ¿no? Entonces es increíble
darse cuenta, uno lo puede intuir o más o menos lo puede ver, pero a la hora de ver en la larga duración, que es lo que pasó aquí, se ve que el argumento es exactamente el mismo. Incluso por las citas que ustedes han hecho, ni siquiera pareciera variar el discurso, las palabras con las cuales lo dicen, ¿no? Y eso ya es grave. Porque además nosotros como mujeres tampoco nos damos cuenta, ¿no? Que el argumento no varía. Sigue siendo el mismo. Ahora, yo les haría unas sugerencias. Como siempre, uno se queda queriendo más de lo que los ponentes nos ofrecen. Valdría la pena estudiar mujeres, las mujeres de los comités agrarios durante el cardenismo. Son mujeres con una participación muy activa, que apoyaban las solicitudes agrarias, ¿no? Entonces ellas tenían sus propias oficinas en los ejidos y tenían gran participación. Otra cosa sería darle más énfasis a la historia oral, ¿no? Muchísimo más énfasis a la historia oral. La historia oral no solamente nos va a hablar de hace 10 años, 20 años, incluso podemos encontrar gente que nos puede dar testimonios todavía de los años 30, incluso de los años 20. Entonces eso hay que explotarlo, porque se nos va a ir esa información. Acuérdense que los documentos oficiales tenemos la versión que el gobierno nos quiere dar y no tenemos la versión de las personas que realmente vivieron ese hecho, ¿no? Pues yo finalmente del trabajo de Leila me quedé pensando en muchas cosas, porque creo que no hay ningún tema de estudio que esté completo si no se ve la parte legislativa, ¿no? La parte legislativa, los números, que batallamos mucho para armarlos y que nos dicen mucho. Entonces, en este caso con Leila, la gran pregunta, comentario que a mí me surgió es si esto que está normado no solamente es nada más ponerle nombre a algo que ya está pasando. Entonces habría que ver eso, decir, bueno, voy a modificar la ley o voy a hacer esto, porque ya está pasando y simplemente lo voy a formalizar. Habría que pensar eso, como que más o menos reflexionar. Hay movimientos de mujeres en pro de eso, entonces quizás una forma de responder sea normar algo que ya está pasando, ¿no? O algo que ya va a ser inevitable, digamos, por decirlo de alguna forma. Y yo hasta aquí dejaría mis comentarios. Los felicito a todas las ponentes. Estuvo súper interesante la mesa, el foro y agradezco a Mercedes y agradezco a Elizabeth el saludo de esa mañana. Muchas gracias. Bien, pues no sé si las panelistas quieran agregar algo a los comentarios de la doctora Zulema Trejo, por ahí la doctora Dora Elvia Enríquez. Adelante. Yo también soy mañanita. Sí, bueno, más que todo, Bueno, seguimos. Gracias. Más que todo, quería o quiero felicitar a todas las ponentes. Me da muchísimo gusto que se esté trabajando con tanta intensidad en la historia de la mujer. Bueno, la historia y la situación actual de las mujeres. Y bueno, veo que hay investigaciones ya muy armadas, ya muchas de ustedes tienen algún tiempo trabajando y lo van a seguir haciendo. Pero obviamente pues siempre quedan cabos sueltos. Hay que reconocer que la investigación sobre la mujer en Sonora es muy reciente, ¿sí? Es muy reciente, entonces creo que lleva una buena ruta esta investigación. Ahora hemos visto pues todo el siglo XX prácticamente, ¿no? Todo el siglo XX hemos visto un periodo muy grande, muy largo, y que además, bueno, se han, en el tiempo que permiten los 20 minutos,
pues se señalan algunas cuestiones, no todo lo que uno escribió o reflexionó, obviamente, ¿no? Pero bueno, lo que yo quiero agradecerle los comentarios a Zulema, y ciertamente, o sea, de trabajar las dotes, el asunto de las dotes es fundamental, no solo para el porfiriato, sino desde el siglo XVIII, no es fundamental, porque forma una parte fundamental de la institución del matrimonio y de la institución de la familia y de la participación económica de la mujer y todo esto, ¿no? Sin duda, ahí está, hay muchas investigadoras, muchos investigadores nuevos que ojalá les interese este tema, que yo creo que no, porque más se están interesando por la historia del tiempo actual, ¿sí? Así que va a ser difícil, pero sin duda reconozco que es un tema pues sobre el que hay que conocer necesariamente. Sobre la mujer, o sea, la mujer como actor económico, si nos falta estudiar, bueno, nos falta conocer cosas sobre la mujer como ente político, como agente, como sujeto político, nos falta conocer mucho más de su participación económica. Muchísimo más. La propiedad de las mujeres, esto que tú señalas, la propiedad, eran en realidad las mujeres actoras económicas, o solamente ahí en el testamento firmaban como propietaria, como que tenían propiedades, bienes que heredar, ¿no? Me parece que sí son, o sea, no son solamente prestanombres, sí administran su herencia, sí administran sus bienes, obviamente, pero hay que trabajarlo mucho más. Sí, ese es un tema no trabajado necesariamente. Bueno, me parece, y esto es lo que quedaría, haciendo una primera impresión, que efectivamente las mujeres son actores con mucha participación y con gran responsabilidad en Sonora, y hay necesidad de estudiar otros archivos. Me faltó decir que hay que estudiar el archivo judicial necesariamente, ¿no? Pero bueno, creo que son cuestiones que sí, efectivamente hay que seguir trabajando. Algo que el primer comentario que hiciste me gustó mucho, cuando señalas que no me parece que Cintia y yo hayamos dicho que la mujer tenía necesidad de salir a trabajar porque, o sea, salió a trabajar porque tenía necesidad. Me parece que no fue la intención. Salió a trabajar porque había una oportunidad. O sea, tuvo carácter de emprendimiento la mujer. Eso es el tono que le queremos dar a la ponencia, ¿no? O sea, fue emprendedora con la dimensión que todavía no la conocemos. Fue emprendedora, asumió retos y asumió obviamente también responsabilidades. Entonces trabajó, sí, algunas seguramente sí necesitaban pues trabajar para vivir, ¿no? Pero por ejemplo, si todo el mundo le decía que no era de señorita decente irse a trabajar a la fábrica de ropa, y si las mujeres decidían irse, pues no lo hacían tanto porque necesitaban trabajar, sino porque querían estar ahí, ¿cierto o no es cierto? Pero sí, esta perspectiva de género pues es la que hay que seguir observando en las investigaciones. Gracias. Muchas gracias. Leila pidió la palabra y tenemos otra participación. ¿Quieres continuar? Y después, por allá. Pues nada más para responder, no sé, igual te respondí en corto, pero sobre el asunto de si las leyes reflejan las realidades, ¿no? O las problemáticas de las mujeres. De hecho, esa es una de las descripciones del derecho, ¿no? Ser un espejo de la realidad, de la problemática que está desarrollándose en ese momento, pero en el caso específico de la ponencia a lo mejor no quedó de todo el claro, pero sí, a medida de que va habiendo avances legislativos, también van detectándose que hay unos nichos o hay algunos vacíos, digamos, legales, en los cuales los partidos aprovechan para, ¿no? Por eso era lo relevante de mostrar cómo se ha ido configurando las suplencias, porque a partir de ahí van marcando como la participación de las mujeres o las van metiendo ahí. Y los grupos de mujeres lo tienen muy claro, lo tienen muy detectado, ¿no? Y entienden que es un proceso evolutivo y que por medio del impulso de la reforma, y se establece la reforma y luego sale otra cosa y dice, bueno, entonces ahora me voy por la vía judicial, interpongo un recurso, ¿no? Y entonces sale el recurso y le dice a la autoridad, tienes que atacar la ley o tienes que cumplir con eso, y así, ¿no? Progresivamente. Eso nada más. Gracias.
Gracias. Por allá atrás había una participación. Sí, buenas tardes. Quiero felicitar al equipo de aquí del Colegio de Sonora y a las compañeras expositoras. Quiero felicitar a la compañera que se llama Leila. Creo que en esta parte que habla ella del 94 al 18, yo creo que lo más interesante es lo que va a suceder a partir de los próximos años. También les quiero decir que en el caso de la compañera que hizo su exposición vía video, creo que sí tiene mucha razón en el sentido de decir que hay muchos vacíos de la historia y de la parte de la participación de las mujeres en los movimientos universitarios. Nosotros, creo que aquí está Patricia Alonso, están otras compañeras que trabajamos muchísimo, sobre todo cuando llegamos a la preparatoria. Susana Vidales llega mucho tiempo después que nosotros. Nosotros estuvimos trabajando y llegamos a los órganos internos, a las mesas directivas de la preparatoria, en unos momentos terribles, cuando estaban el Movimiento Nacional de Integración Cristiana, que eran los que dominaban las escuelas preparatorias. Y los maestros eran los reductos de un nuevo PRI o viejo PRI, que eran los más reaccionarios que se habían incrustado en las preparatorias. Pero también con la llegada de un maestro, de un gran maestro que fue secretario de Educación, que fue el maestro López Riesgo, que permitían cierta apertura, pero a la vez represiones por otro lado. Nosotros trabajamos, yo llegué a ser secretaria de la mesa directiva de la preparatoria de la Universidad de Sonora. Llegamos a los consejos universitarios, trabajamos muchos en los consejos universitarios y muchas mujeres también. Ahí estaba Dolia Esteves, que ahorita es corresponsal en Washington, estaba Eti Esteves, estaba Patricia Alonso, estaba Almadelia Gámez, estaban muchas mujeres que después fueron distinguidas profesionistas, y yo creo que esa parte de la historia no se debe de borrar. Claro que después los movimientos se radicalizaron, la universidad fue escenario de sangrientas batallas y después se radicalizó tanto que emergieron movimientos como la Liga 23 de septiembre y después una gran represión. Pero las mujeres seguíamos buscando espacios académicos. Después nosotros, yo soy ingeniero agrónomo, nos fuimos a las escuelas de agricultura y dimos pie, volvimos a los consejos universitarios y dimos pie a la entrada de gran cantidad de mujeres que hoy son distinguidas ingenieros agrónomos, brillantes ingenieros agrónomos. Entonces yo creo que esa parte de la historia no se debe de borrar. Yo creo que hay mucho donde se pueda, el imparcial no es la parte más adecuada para buscar la historia. La historia está en las hemerotecas, la historia está en lo que decía Abelardo Casanova, la historia está en otras partes. Esas fuentes creo que se agotaron hace mucho tiempo. Y creo también, estaba Lupita López Navarro, que después estuvo en la universidad, yo dejé de verlas, pero creo que con una participación muy importante, y se convirtieron en distinguidas académicas también de la universidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ellas, por las que sí trabajaron, por las que ahorita no son visibles, pero yo les quiero decir que sí hubo mucha participación. Me dice Patricia, ¿por qué no te pones a escribir esta parte? No, hombre, no terminamos a hacer muchos textos, ¿verdad? Pero sí hubo un trabajo bien rico y una participación, sobre todo, muy honesta de mujeres en el trabajo, sobre todo en la academia universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Magali. Por acá, Magali. Pues no, nada más era para responder a la pregunta comentario
Y sí, como dice la doctora Doralia, luego uno quiere decir todo y no puede en 20 minutos, pero sí, yo creo que sí es muy importante la cuestión global, digamos, por decirlo así, o contextual más amplia, y también entender que al explicar procesos históricos, pues como que hay varios niveles, ¿no? De contextualización, digamos, y lo enlazo mucho con la historia de vida que nos platicaste, Mercedes, porque al final es una mujer de frontera y está influida totalmente con lo que está pasando en Estados Unidos. Quizá, probablemente tú escribiste más sobre ella y lo que aquí nos dijiste fue una pequeña probada, ¿no? Pero a lo mejor probablemente Los Ángeles en esos años era un espacio de muchísima explosión así en cuanto a sufragismo, mujeres que ya se asumían como feministas, vegetarianas, o sea, hay toda una corriente de mujeres que se están activando, y aparte socialistas, ¿no? O en estos marcos como muy amplios de los socialismos. Entonces yo creo que sí hay que tomar en cuenta las cuestiones globales, pero pues sí, para una ponencia pues no alcanza. Pero gracias. Muchas gracias. Pues si no hay más participaciones, con esto damos por concluido el foro Mujeres Sonorenses y Ciudadanía. Agradecemos su asistencia y la participación de las panelistas. Muchas gracias.